Bienvenidos al canal de Paideia Viajes Culturales. Soy Juliana Hurtado y hoy viajaremos a Chipre, una isla del Mediterráneo Oriental con una historia que oscila entre lo griego, lo bizantino y lo turco, aunque por supuesto tiene un elemento autóctono muy fuerte. En la actualidad, Chipre está en el imaginario europeo como un destino vacacional, famoso por sus playas paradisíacas, pero un auténtico viajero cultural sabrá reconocer que detrás de su mar esmeralda hay un patrimonio histórico inigualable. Además, tiene la fortuna de poder llamarse la cuna de Afrodita, pues según la mitología griega, en una playa cercana a Pafos nació la diosa del amor y la belleza. Si quieres explorar lugares como Pafos, Curión, Limassol, Nicosia o el macizo de Trodos, quédate. Comenzamos. Para empezar a hablar de la herencia griega en Chipre, nuestra primera visita debe ser Pafos y su gran yacimiento arqueológico. Pafos fue fundada a finales del siglo IV a.C. y durante la antigüedad fue el centro de la vida política y administrativa de Chipre. La ciudad ocupaba originalmente una superficie de unos 950.000 metros cuadrados y alcanzó su gran apogeo durante el siglo III. Fue durante esta época cuando se construyeron los edificios públicos más opulentos, incluidos los que albergaban los famosos mosaicos. Lamentablemente, Pafos entró en decadencia tras un terremoto en el siglo IV que dañó gravemente la ciudad. De sus ruinas destacan los mosaicos de las casas de Aión, Teseo y Dioniso. Los que más llaman la atención son los mosaicos de Dioniso, que fueron descubiertos por accidente en 1962, cuando un agricultor araba un campo que resultó ser el extenso suelo de una rica residencia de la época romana. La casa entonces fue conocida como Dioniso por el gran número de mosaicos con la figura del dios del vino. Cerca de Pafos encontramos la playa Petra-Tou Romiou, en donde, según la mitología, nació Afrodita. Ahora bien, si nos basamos estrictamente en los textos clásicos, hay dos historias sobre el origen de Afrodita. La primera viene de una tradición de la Grecia continental influenciada por lo indoeuropeo, según la cual Afrodita sería hija de Zeus y Dione. La segunda versión vela por el origen uranio de Afrodita. Según esta versión, el titán Urano fue castrado y destronado por su hijo Crono. La Afrodita urania será fruto del semen de los genitales de Urano que son tirados al mar y que al mezclarse con la espuma de las olas hizo salir de las aguas a la diosa del amor. Para los seguidores de la versión urania, que en la antigüedad fue la versión más difundida, Afrodita nació de las tres rocas de caliza blanca junto al mar en una playa de Chipre. Una escena que ha quedado además inmortalizada en varias obras de arte, como el nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, o en mosaicos como estos encontrados en Pompeya. Además, Chipre fue tanto el lugar de nacimiento de Afrodita como su residencia oficial. Afrodita era la diosa del amor, del erotismo y la fertilidad. Era una de las diosas del Olimpo, siendo un personaje tan importante para las reuniones, banquetes y bodas divinas. Especialmente relevante va a ser su actuación como vencedora en el juicio de París, el mítico guerrero troyano quien elige a Afrodita como la diosa más hermosa. Y ahí se arma la de Troya. De vuelta al Chipre antiguo, nuestro recorrido nos llevará a Curión, una ciudad fundada por los micénicos hacia el siglo XII a.C., siendo una de las ciudades más antiguas de Chipre. Su estratégica ubicación sobre fértiles tierras y su amplia bahía facilitaron su desarrollo bajo el dominio tolemaico y romano. Por ello, en el sitio arqueológico de Curión se pueden apreciar una ágora romana, villas romanas con espectaculares mosaicos, así como un teatro greco-romano totalmente restaurado. Saliendo un poco de Curión, encontraremos el imponente santuario de Apolo y Lates. Tal era la importancia del santuario que el mismo Augusto ordenó una gran restauración y más tarde Trajano reconstruyó buena parte del complejo. Sigamos con Lárnaca, la tercera ciudad más grande de Chipre y el segundo puerto comercial de la isla. Su nombre antiguo es Sitio y su fundación se atribuye a un nieto del Noé bíblico. De hecho, Sitio fue una ciudad que participó significativamente en la difusión del cristianismo. Según la tradición, San Lázaro, aquel a quien Jesús resucitó, vivió en Sitio y fue ordenado obispo de Chipre por San Pablo. San Lázaro descansa en Lárnaca en una iglesia bizantina de hermosa estructura. Continuaremos hacia Salamina. Según la leyenda, fue fundada hacia el año 1180 a.C. por Teucro, un héroe mitológico, sobrino de Priamo, el rey de Troya.
Además, Salamina es especialmente importante para el cristianismo porque en su puerto desembarcó San Pablo en el año 45, iniciando allí la evangelización de la isla. Durante el periodo bizantino se transformó en la capital de Chipre, recibiendo el nombre de Constantia. Hoy Salamina es un enorme complejo arqueológico en donde los visitantes pueden pasear por los restos del templo, por las termas, el teatro, el ágora y todo lo que compone una ciudad de la antigüedad greco-romana. Cuando pensamos en la Edad Media europea, solemos pensar en la caída del Imperio Romano, en la victoria de los bárbaros germanos y en el advenimiento del feudalismo. Sin embargo, estas características son aplicables a Europa Occidental y solo a Europa Occidental, puesto que en la parte oriental del continente el Imperio Bizantino o el Imperio Romano de Oriente regía otras reglas. Para entender esta situación tenemos que retroceder al año 395 después de Cristo, cuando el gran Imperio Romano se dividió entre una parte occidental con sede en Roma y una parte oriental con sede en Bizancio. Y cuando hablamos de la caída del Imperio Romano, realmente hablamos de la caída de la parte occidental, porque la parte oriental vivió otros 1000 años más bajo el nombre de Imperio Bizantino, con capital en Constantinopla, y que se caracterizó por una devoción ortodoxa del cristianismo, y su bastión territorial fue la península de Anatolia, la actual Turquía, aunque tuvo una presencia importante en ciudades italianas como Rávena y en islas del Mediterráneo como Chipre. Al profesar el cristianismo ortodoxo, los bizantinos construyeron en sus provincias decenas de iglesias y monasterios decorados con los característicos mosaicos de escenas bíblicas. Y Chipre fue una de las provincias romanas orientales, incluso desde antes de la caída de la Roma occidental. Por lo tanto, Chipre experimentó de viva manera la administración bizantina, y esto es visible en el conjunto de iglesias, monasterios, capillas y demás construcciones de la isla que resguardan, como pocos lugares en el mundo, el arte bizantino. En otras palabras, Chipre es una joya bizantina. Para demostrarlo, les comparto el monasterio de Kiko, una edificación del siglo XI que es hogar del icono más venerado de la Virgen María. A lo largo de los siglos, los locales han reverenciado el icono y han atribuido milagros a su presencia, pero también creen que el icono nunca debe ser mirado, por lo que la parte superior está tapada. Los chipriotas aseguran que la última vez que observaron el icono en su totalidad fue en 1669 con el patriarca Alejandría Gerásimos. Continuaremos con el monasterio de San Juan de Lampadistis, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí hay dos iglesias y una capilla dedicada al santo local San Juan de Lampadistis. Los muros por sí mismos son una obra de arte bizantino que destacan tanto por su belleza estética como por su importancia histórica, porque son frescos originales del siglo IX. Pasemos ahora al pueblo de Kiti. Según la tradición local, los cristianos de Lárnaca se trasladaron a Kiti para escapar de las invasiones árabes. Allí construyeron una ciudad típicamente bizantina, de la que nos ha llegado la Panagia Tis Angeloctistis. Conserva en su interior un mosaico del siglo VI. Detallen las alas de ambos ángeles que parecen estar hechas de plumas de pavo real, un símbolo de la vida eterna. Continuamos con el Chipre interior, el rural, el tradicional, para explorar el macizo de Troodos, el mayor sistema montañoso de la isla. Los picos de las montañas de Troodos nos separan de las playas para llevarnos hacia pequeños pueblos que emergen de entre la naturaleza, como por ejemplo el pueblo de Nikitari y su iglesia bizantina Panagia Tis Asinou. A pesar de su aspecto modesto, la iglesia conserva en sus muros y techos interiores un maravilloso tesoro de 100 frescos murales pintados entre los siglos XII y XVI, que constituyen uno de los mejores ejemplos de arte bizantino realizados por artistas traídos desde Constantinopla. La época bizantina en Chipre va hasta 1191, cuando durante la Tercera Cruzada y de camino a Jerusalén, el rey inglés Ricardo Corazón de León conquista la isla de Chipre. Y con este hecho inicia el reino de Chipre, que estuvo de pie hasta 1489. No hay mejor lugar para repasar esta historia que Limassol, una ciudad costera que, además de las playas paradisíacas, tiene un gran patrimonio histórico presente en sus monumentos, edificios antiguos e iglesias bizantinas. Las angostas callecitas del centro histórico rodean su emblemático castillo medieval, que fue el escenario de la boda de Ricardo Corazón de León con la princesa de Navarra, Berenguela.
Siglos después, el castillo de Limassol fue dañado por los venecianos en sus múltiples intentos por conquistar Chipre. Finalmente lo consiguen en 1489, acabando con el reino de Chipre y convirtiendo a la isla en una colonia. Otro recuerdo del pasado veneciano lo encontramos en el pueblo de Gálata, donde está la iglesia de Panagiatis Poditou, construida en el siglo XV por una importante familia veneciana. Sus muros interiores guardan frescos que fusionan tradiciones bizantinas con aportaciones italianas renacentistas. La última ciudad que visitaremos es Nicosia, la capital de la isla. Es el mejor lugar para explorar el actual Chipre y su cultura local, pero también es un lugar ideal para entender la división política que vive la isla, porque Nicosia es una ciudad dividida en dos, con una parte turca y una parte griega, siendo la única ciudad de Europa que tiene esa condición. Pero su historia va más allá de esta división. Los primeros asentamientos son de la Edad de Bronce, cuando nace la ciudad-estado de Ledra. Hacia el siglo VI será ocupada por los árabes, siendo un punto importante en las rutas comerciales islámicas. En el siglo XV experimenta un gran crecimiento, convirtiéndose en la capital de la isla con los venecianos. Actualmente Nicosia tiene varios puntos que merece la pena visitar. Empecemos con el Museo Arqueológico y su gran colección de piezas que data desde el Neolítico y la Edad de los Metales hasta la época micénica y del antiguo Imperio Romano. Seguimos con el Buyuk Han, un punto que sirvió como antigua posada de comerciantes o caravansaray. Gracias a su gran conservación y ambientación, allí podemos hacernos una idea de cómo era ser un comerciante mediterráneo durante este siglo XV. También encontraremos locales y tiendas de souvenirs. Finalmente, exploraremos la gran catedral de Santa Sofía, construida por los bizantinos durante los siglos XI y XII. Como dato importante, hay que mencionar que aquí fueron coronados los reyes de Chipre. Los turcos otomanos convirtieron la catedral en una mezquita, título que mantiene hasta hoy en día. Sobre todo porque está ubicada en la parte norte de Nicosia, es decir, bajo el control de la República Turca del Norte de Chipre. Para viajar a Chipre es fundamental entender su historia más reciente y las raíces del conflicto que ha llevado a que hoy en día sea de los pocos países que quedan divididos en el mundo. El conflicto lleva décadas enquistado, vigilado por las Naciones Unidas, sin producir muertos, pero generando mucha tensión en las relaciones entre Grecia y Turquía. La isla formó parte del Imperio Otomano durante siglos, aunque su población mayoritaria era de habla griega y de religión ortodoxa. En 1878, Gran Bretaña ocupó y administró la isla, aunque bajo soberanía otomana teóricamente, y la anexó en 1914 al inicio de la Primera Guerra Mundial, incorporándola al Imperio Británico como colonia en 1925. En 1955 se fundó la Organización Nacional de Combatientes Chipriotas con el fin de liberarse de los británicos y anexionarse a Grecia. Pero los chipriotas turcos, que son minoritarios, veían esto como una amenaza y con la ayuda de Ankara crearon la Organización de Resistencia Turca favorable a una división del territorio. En 1960, Chipre alcanzó la independencia de Gran Bretaña, adjudicándole a la minoría turco-chipriota aproximadamente el 30% de los puestos administrativos. Los británicos y los turcos se comprometían a vigilar el cumplimiento de estos acuerdos, y Macarios III, que era arzobispo desde 1950, fue elegido presidente. Sin embargo, a partir de 1963 se iniciaron enfrentamientos armados que incluso llevaron a la ONU a desplegar tropas para el mantenimiento de la paz. El 15 de julio de 1974, oficiales griegos fomentaron un golpe de Estado contra el presidente y arzobispo Macarios III. 5 días más tarde, Turquía interviene militarmente en nombre de la protección de los intereses de la minoría turca y ocupa el norte de la isla. Desde entonces, Turquía nunca se ha ido del norte de la isla y Chipre está cortado en dos por una línea divisoria, la línea Atila, también llamada línea verde. Esta división generó una transferencia de poblaciones y de vino en la nueva República Turca del norte de Chipre, reconocida solamente por Ankara. Turquía entonces lleva adelante una política de colonización protegida por soldados turcos. Todo intento de negociación o de reunificación ha fracasado y la República de Chipre, es decir, la parte griega de la isla, entró en la Unión Europea en 2004.
En nuestra sección de libros recomendados les traigo dos títulos muy interesantes sobre la historia antigua de Chipre. El primero es Breve Historia de la Mitología Griega de Rebeca Arranz Santos. Al viajar a un destino con tanta riqueza arqueológica y cultural griega, me parece fundamental conocer la sociedad de la antigüedad. Y la mejor manera es hacernos una idea de cómo veían el mundo, cómo lo entendían y en qué creían. Esto lo vemos reflejado en la mitología griega. Por eso les recomiendo el libro de Arranz, que nos ayudará a situar a Afrodita, a entender el panteón de los dioses y el significado de construcciones como templos o santuarios. El segundo libro es Chipre, encrucijada del Mediterráneo Oriental del 1600 al 500 a.C., del arqueólogo chipriota Vasos Karagiorgis. En general, les recomiendo a este autor, quien es toda una autoridad en el tema. La mayoría de sus libros están en inglés, pero también tenemos algunos que han sido traducidos al español. El libro es una investigación académica muy completa que trabaja el inicio de la producción de cobre a gran escala en la isla. El cobre, además de dar celebridad a Chipre hasta el punto de prestarle su nombre, va a transformar ese territorio hasta entonces relativamente aislado en una de las grandes potencias económicas del Mediterráneo Oriental. Recorrer Chipre es descubrir un auténtico destino cultural lleno de joyas históricas y arqueológicas. Es adentrarse en la mitología griega, en el imperio bizantino, en las reminiscencias del imperio otomano. Es sin duda un lugar que merece la pena ser explorado y espero que les haya gustado. Para acceder a todas nuestras charlas, podcasts y viajes culturales, no olviden suscribirse a nuestra newsletter. Les dejo el enlace en la descripción aquí abajo. Déjennos sus comentarios y un me gusta. Soy Juliana Hurtado y hasta un próximo destino.